acudir a la Eucaristía y después a nuestro momento de adoración en esta actitud de silencio. El silencio consiste primero en callar de hablar, pero luego en no dejar que se oiga ningún ruido, no provocar ruidos que distraigan o a mí o al otro. En ocasiones será el mover la banca, el mover la silla, traemos ropa muy que suena, la fricción misma de la ropa puede distraer a más de alguno, pero esas son minucias. Pero lo importante es hacer en silencio, según el aprecio que tengamos al misterio de frente al cual estamos. Así será nuestra actitud de silencio y de reverencia. Pero este sería silencio de ruidos, de voces, de palabras, que relativamente es fácil, porque luego entramos a un silencio interior y este es mucho más difícil. Podrá estar el templo silencioso y de hecho creo que les ha tocado la hora de 12, 1, 3 de la mañana. El templo está en absoluto silencio. 2, 3, 5, 15 adoradores allí rezando y todo aquello en silencio. Pero, ¿cómo está el interior? Es decir, ¿qué preocupaciones traigo? ¿Qué asuntos me atoran? ¿Qué historias o experiencias me rebotan en mi mente que no me dejan en paz? Y esto es importante, más todavía, el silencio interior. No es hora entonces de ponerse a mirar a todo mundo, ni de incluso mirar el templo y lo que en el templo hubiese, sino de entrar en nosotros mismos para mirar qué hay en mí, y si algo de lo que hay en mi interior estorba al misterio de Cristo, a la presencia y a la adoración de su persona, de su divinidad, procurar retirarlo. El silencio, sea externo o interno, como lo hemos considerado, no es algo negativo. No es solo carencia de ruidos y de voces, no es solo quitar desasosiegos, sino que es algo activo. ¿Por qué? Porque se quita todo esto para poner a Cristo, para poner el misterio de Cristo que en su palabra me quiere hablar. De hecho, las palabras del Antiguo Testamento que aparecen en el primer libro de Samuel, habla Señor, tu siervo escucha, son palabras que resuenan en todas las vigilias, ustedes bien lo saben. Quizá las hemos dicho alguna que otra vez en automático, pero de verdad vengo en esta actitud de escuchar a mi Señor. Entonces, si así se hiciera, es un silencio activo. ¿Por qué? Porque acallo ruidos, acallo el interior para dejar que hable el Maestro, el que me instruye, el que me orienta, el que me da, como dijo el apóstol Pedro, palabras de vida eterna. Esto es importantísimo, pues, que el silencio que hagamos sea un silencio activo que nos lleva a escuchar al Maestro. Pero también está un segundo elemento. Les dije que consideraríamos dos. Ya consideramos el primero, que fue el silencio. El segundo elemento es el recogimiento. Si el callar vence al ruido y a la palabrería, el recogimiento triunfa de la disipación y de la inquietud. Recogimiento significa unidad vital entre nosotros mismos. Recogernos significa concentración sobre lo que estoy haciendo. A más de alguna mujer aquí, en alguna ocasión, está picando cebolla, jitomate, y de repente se corta el dedo. ¿Por qué? Porque se distrajo. Porque no estaba recogida pensando en que estaba picando cebolla o jitomate. Un momento de distracción le llevó a ese accidente. Bueno, recogerse quiere decir pensar o estar cuerpo, alma, en aquel acto
o en aquella palabra que se está haciendo o que se está diciendo. La atención nuestra se derrama o se enfoca sobre un punto. En nuestra condición humana, todos tenemos la razón. Y la razón siempre busca la verdad. Y todos tenemos voluntad. Y la voluntad busca el bien. Bueno, pues en este momento adorante, en este momento de culto, en este momento de Eucaristía, mi razón y mi voluntad se enfocan sobre un solo punto: la verdad y el bien. ¿Y quién es la verdad y el bien máximo y absoluto? Cristo. Él le dijo a Pilato. Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? Cristo se queda callado. ¿Por qué? Porque la verdad era Él mismo. La verdad estaba frente a Pilato. Claro que Pilato no lo entendió así y se quedó inquieto por el silencio de Cristo. Bueno, pues entonces hay un segundo elemento que nos es muy importante para nuestro mismo caminar espiritual en torno a Jesús Eucaristía: vivir esta actitud de recogimiento. Y en este caso, recogimiento lo entendemos muy fácil con una imagen. En una casa tirada, desordenada, ¿qué hace pues la mamá? Que casi siempre es la que hace ella. Es ordena, recoge, pone las cosas en su lugar. Como una vez me dijo Padre Roberto, cuando estábamos juntos en Tapalpa, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Sí, me acuerdo, Padre Roberto. El orden, decía ella, el orden. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y me dijo que así lo enseñó su mamá. Sí, me acuerdo. Entonces, así es una mamá: ordena la casa, pone. Pues el recogimiento es ordenar nuestra casa, externa e interna. Poner las cosas en su lugar. Ahorita no es hora de estar pensando en la comida. Ya alguno está pensando en la cena, pero bueno, ahorita no es hora de estar pensando en el fútbol. Ahorita estoy frente al Santísimo. Recojo esos pensamientos, los pongo en su lugar y les digo: allí quédense, porque ahorita estoy con mi Maestro, con mi Señor. Qué importante es que este recogimiento tenga como punto eso: entrar o centrarme en la verdad y en el bien sumo que es Cristo, presente realmente en la Eucaristía. Este es el culto espiritual. Recuerden que Jesús, en el diálogo con la samaritana, le dijo a la samaritana: llega el momento en que se ofrezca al Señor un culto en espíritu y en verdad. Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en el pasaje que hemos leído. Culto en espíritu y en verdad quiere decir que no solo comprometemos la acción externa o nuestra corporeidad o lo que hacemos físicamente, llevar la ofrenda, levantar la bandera, inclinarnos, no, sino que también comprometemos nuestro interior, es decir, mi voluntad, mi inteligencia se envuelven para que aquello que estoy haciendo o diciendo tenga sentido profundo y me dé vida. Y después, este culto espiritual se prolonga en mi diario vivir, porque hay congruencia, o debiera haber, entre lo que se cree, entre lo que se celebra y entre lo que se vive. Y esto es difícil, ¿eh? A todos nos pasa que de repente se nos olvida esto cuando ya salimos del momento de la adoración. Bueno, pues esto es lo que yo les propongo. Repito y sintetizo brevemente. Tenemos una espiritualidad cristiana en torno al misterio de Cristo Jesús, Eucaristía. Esto es un culto espiritual que pide dos elementos básicos: silencio y recogimiento. Ojalá que esto que les he dicho nos sirva no solo para este día que vamos a tener esta vigilia solemnísima, sino para todos nuestros actos de culto. Vayamos como adoradores a la misa y a la adoración nocturna de nuestra parroquia o de alguna parroquia vecina, o vayamos a nuestra misa diaria o a la misa dominical.